Buenas saludos a todos, compañeros, docentes. Hoy presentamos el proyecto de simulación y diseño experimental aplicado a la empresa Salopen SAS, dedicada a la producción de champús naturales. En esta exposición explicaremos cómo identificamos un cuello de botella en el área de mezclado y diseñamos un experimento factorial 2 a la 2, analizando también los resultados y llegando a una recomendación eh, en base a esta evidencia estadística. Bueno, definición del problema cuello de botella en producción. En Salopen SAS hemos identificado un cuello de botella crítico en el área de mezclado, lo que genera acumulación de producto en espera, ralentizando el flujo general, tiempos muertos, maquinaria y personal inactivos, reduciendo la eficiencia, baja utilización de recursos valiosos que no se emplean a su máxima capacidad. El objetivo principal del proyecto fue aplicar la simulación de procesos en FLEXIM y la metodología de experimentación estadística mediante el diseño factorial 2 a la 2 para alcanzar una solución operativa basada en datos. Bueno, aquí tenemos el esquema del estudio donde en las entradas tenemos los factores del experimento, los cuales fueron las batidoras y los operarios. Después en el proceso, pues tenemos el productivo, todo el proceso productivo de la empresa, ya simulado en FlexSync. Y por último, tenemos como salida la medición de respuestas. En este caso, la variable de respuesta es el throughput final del proceso. Bueno, tenemos los factores y niveles de estudio, que son las variables claves para poder ejecutar este experimento, en el cual, para abordar el cuello de botella, hemos seleccionado dos factores principales que creemos que impactan directamente en el throughput. Factor A, el número de batidoras, donde tenemos dos niveles, nivel bajo, que sería una batidora, y nivel alto, que serían dos batidoras. Con esto investigaremos cómo la disponibilidad de maquinaria afecta el rendimiento de mezclado. Por otro lado, tenemos el factor B, donde estamos con el número de operarios. Tenemos dos niveles igualmente, uno bajo, que serían dos operarios, y un nivel alto, que serían tres operarios. Analizaremos el impacto del personal asignado a la tarea de mezclado. Estos factores nos permiten evaluar su influencia individual y combinada en el proceso. Con el diseño experimental, para asegurar un análisis robusto y representativo, pues adoptamos un diseño factorial completo 2 a la 2, en donde tenemos cuatro tratamientos y tres réplicas, dando un total de 12 corridas experimentales. Se utilizaron semillas aleatorias para garantizar la variabilidad y la validez estadística de este proceso, en donde tenemos como variable respuesta el throughput final medido en unidades del producto, lo que nos permitirá cuantificar eh, la producción. Entonces ahí hallamos los datos, en donde más adelante les mostraremos pues cómo fue el proceso de recolección en FlexSync y después el análisis en el código de Colab. Bueno, aquí tenemos los efectos principales e interacción descifrando la influencia. Entonces, el análisis detallado de los efectos nos revela cuáles factores tienen un impacto significativo. El efecto A, batidoras, tiene un 85,67%, lo que no significa que es un aumento sustancial en el throughput, al duplicar el número de batidoras. El efecto B, en este caso los operarios, tiene un simple 0,33%, lo cual es un efecto casi nulo al aumentar el número de operarios de 2 a 3. En la interacción AB tenemos un menos 0,033%. La combinación de batidoras y operarios no presenta un efecto sinérgico o antagónico notable. La conclusión es clara: el número de batidoras es el único factor con un efecto significativo en el throughput, mientras que el número de operarios y la interacción entre ambos no son relevantes en este contexto. Bueno, en el análisis de varianza, el ANOVA,
donde tuvimos la validación a estadística. Ya una vez recolectado todos los datos, eh, pudimos analizar que en el factor A, que es la batidora, existe un valor excepcional alto que indica que el número de batidoras es altamente significativo para el throughput. En el factor B y en la interacción AB, sus valores fueron bajos, lo que confirma que no hay no hay un nivel de significancia tan alto. O sea, como tal, no influye en el proceso. Em, También obtuvimos en R2 un valor que en el modelo experimental explica que el 100% de la variabilidad observada en el throughput eh, nos indica que es un valor robusto en el diseño. Bueno, tenemos las corridas confirmatorias variando la solución óptima. Para consolidar nuestros hallazgos, realizamos corridas confirmatorias. Realizamos 5 réplicas adicionales del tratamiento óptimo A positivo, B positivo. El throughput constante se mantuvo consistentemente en aproximadamente 175 unidades. El modelo robusto confirma que el tratamiento A positivo más B positivo es robusto y confiable, validando los resultados del diseño experimental. La implementación de dos batidoras, factor A en nivel alto, es la recomendación clave para optimizar el proceso de mezclado en SalopenSAS. Bueno, como conclusiones y recomendaciones, tenemos que este estudio demostró que la adición de una batidora aumenta el throughput en aproximadamente 86 unidades, mientras que aumentar personal no indica un impacto significativo. Por lo tanto, se hace una recomendación a la empresa Salopen que priorice la inversión en una batidora adicional sin necesidad de contratar más operarios. Eh, pues esa medida eliminará el cuello de botella y pues mejorará significativamente la productividad. Y por último, pues el diseño factorial 2 a la 2 resultó ser una herramienta muy interesante para la toma de decisiones basada en datos, permitiendo optimizar recursos y mejorar la eficiencia del proceso. Bueno, a continuación Entonces, a continuación, sí. vamos a mostrar lo que es el FlexSim, en el cual hicimos el modelo de la empresa SalopenSAS. Bueno, acá tenemos nuestro modelo de FlexSim de la empresa SalopenSAS. A continuación, nosotros lo modificamos. Lo que modificamos en sí para poder tener la recolección de nuestros datos fueron las semillas. En este caso también tenemos modificado nuestro FlexSim, de modo que tenemos también agregados horarios, en el cual pues tenemos que el FlexSim va a trabajar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía, con un descanso hasta las 3 de la tarde, y vuelve a trabajar desde las 3 hasta las 6. Este horario de 5 días de lunes a viernes, con descansos sábados y domingos. Por otro lado, el FlexSim también lo vamos a estar dejando correr durante 2 semanas y lo vamos a configurar. Lo configuramos acá.
Bueno, esto es muy importante para eh, es la simulación, fijar el tiempo de simulación. Ya tenemos establecidos lo que son los tiempos de simulación y demás distribuciones son ya de manera fija. Bueno, a continuación vamos a poner nuestra semilla, que es en sí la variable que tenemos para nuestro diseño de experimentos, ya que por cada réplica, utilizando las combinaciones, vamos a tener diferentes tipos de semilla. A continuación voy a configurar la entrada de nuestro FlexSim, en el cual le voy a indicar que al minuto 5 me ingresen 150, me ingresen 150 productos en toda la simulación, e igual acá. 150 serían nuestros productos esenciales como esencias. Entonces lo voy a indicar al FlexSim que simplemente van a entrar 150 y lo vamos a poner a correr. Bueno, para también tener en cuenta esta simulación, tenemos también que crear algo que se llama el dashboard. Vamos a crear acá, donde vamos a mirar las salidas de nuestra mezcladora. Entonces, vamos a configurar para que el dashboard me muestre lo que necesito. Sí, bueno, ahí se También vamos a ajustaron. mirar la importancia de los operarios. Bueno, ya teniendo esto, podemos correr nuestro dashboard para mirar qué datos nos arroja. Cabe recalcar que pues vamos a iniciar esta primera réplica con 150 de semilla. Vamos a correrlo durante 2 semanas. Vamos a ver por cuánto se procesan en nuestro cuello botella, que sería esta zona de mezclado. No siendo más, vamos a darle inicio a nuestra simulación. Vamos a aumentar la velocidad para que no sea tan demorado el proceso. Como podemos observar, nuestro Flexin cambia de color porque, como les mencionaba al principio, lo tenemos programado con horarios laborales de la empresa Salopensas. Bueno, a continuación nos arroja que por la zona de mezclado pasaron 89 unidades. Este sería nuestro Flexin de la empresa Salopensas. Ahora, de este mismo modo, vamos a hacer con cada una de las réplicas. En este caso, lo único que cambiaríamos sería nuestra semilla, que iría aumentando entre 300 y 450 e ir recolectando los datos. Ya con la recolección de estos datos los podemos aplicar en nuestro código de diseño factorial 2 a la 2, el cual nos permitirá, con las distribuciones, nos permitirá también con las pruebas paramétricas que le vamos a ejecutar, qué interacciones tienen el factor A, qué interacción tiene el factor B, qué interacción tiene el factor A por B, y decir qué nos sale mejor. En el caso tal de pronto sumar una batidora o sumar un nuevo operario. Entonces, a continuación les vamos a presentar nuestro código. Sí, entonces recordar que se asignó una semilla para cada réplica, se corrió la simulación correctamente y pues se realizó en total 12 corridas, cada una con su diferente tratamiento y semilla en FlexSim. Y se recolectaron los datos en una plantilla que nos sirvió para también dar unos cálculos. Bueno, a continuación tenemos lo que es nuestro código, en el cual pusimos la recolección de datos. Acá podemos evidenciar los datos que recogimos en esta plantilla de Word. Tenemos que para los tratamientos 1, 2, 3 y 4 tenemos las batidoras con los niveles que dijimos al principio. Menos, menos, más, menos, menos, más y más, más.
Cabe recalcar que cuando la batidora tiene menos es porque estamos trabajando con una batidora. Cuando la batidora tiene más es porque estamos trabajando con dos batidoras. Del mismo modo para los operarios. Cuando el factor B, que son los operarios, tienen menos, significa que estamos trabajando con dos operarios. Cuando tiene más, significa que estamos trabajando con tres. Y nuestra variable respuesta sería el throughput final del proceso, que fueron los datos recolectados con la simulación. Bueno, ¿Listo? ya tenemos nuestro Entonces, data frame, donde ingresamos los datos para el diseño factorial 2 a la 2. Vemos la representación gráfica. Tenemos la NOVA. Bueno, arrancamos con la hipótesis para la batidora. La batidora no tiene un efecto. La batidora no tiene un efecto significativo sobre el throughput. Esa sería nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis alterna sería que al menos una batidora tiene un efecto significativo sobre el throughput, que sería nuestra variable de respuesta. Al ingresar los datos y hacer el cálculo de la NOVA, nos da un resultado de 2,29 a la menos 15. ¿Qué podemos decir de este resultado? Que es menor al nivel de significancia alfa 0,05. Es decir, al menos una batidora tiene un efecto significativo sobre el throughput. bueno, en la hipótesis para el factor B, que son los operarios, tenemos como hipótesis nula que el número de operarios no cambia respecto al throughput, y como hipótesis alterna tenemos que al menos un operario cambia respecto al throughput. Entonces, en este caso se dio que se acepta la hipótesis nula, dado que el valor P es mayor al nivel de significancia, es decir, que el número de operarios no cambia respecto al throughput. Bueno, aquí tenemos la hipótesis para la interacción batidora por operario, que sería nuestra interacción para el factor A por el factor B. Como hipótesis nula, tenemos de que no hay interacción entre la batidora y el operario sobre el throughput. Como hipótesis alterna, tenemos de que sí hay interacción entre la batidora y el operario sobre el throughput. Haciendo los cálculos nos da un valor de 5,44 a la menos 1. Es decir, que este dato es mayor al nivel de significancia alfa 0,05. Es decir, que no hay interacción entre la batidora y el operario sobre el throughput. Se hizo la comprobación de supuestos, en donde se corrió la prueba de Shapiro-Wills y se dio la hipótesis de que se acepta la hipótesis nula porque el valor P es mayor al nivel de significancia. Esto quiere decir que los residuos siguen una distribución normal. Con la prueba de homostasticidad Leven, tenemos un valor de 0,8592, que es mayor al nivel de significancia 0,05. Esto nos da como resultado de que las varianzas entre los niveles de la batidora y el operario son homogéneas. Acá tenemos el diagrama de Pareto de efectos estandarizados, la fórmula, y aquí el resultado que nos arrojó. Como conclusión tenemos de que el factor A es el factor que influye de forma estadísticamente relevante, ya que sobrepasa con muchas creces el valor crítico T, que es de 2,31. Tenemos que el factor B no tiene un impacto relevante en la variable de respuesta, que sería el throughput. Y tenemos que la interacción A por B está por debajo del umbral, lo que significa que la interacción entre A y B no es significativa. Tenemos las gráficas de los efectos principales, en donde vemos el efecto principal de la batidora, que es el factor A, en donde se nota un comportamiento eh, de la batidora con un incremento de 86 unidades, y en el factor B, que es el factor de los operarios, la línea muestra una variación eh, entre el nivel bajo y el nivel alto, con una diferencia al menos de una unidad en el throughput.
Bueno, por otro lado, Esto, también tenemos que el efecto principal de la batidora, este gráfico nos muestra que a mayor concentración de la batidora, mayor es el throughput. Por lo tanto, al incrementar una batidora, aumenta considerablemente el rendimiento del proceso. También como efecto principal del operario, nos damos de cuenta de que el operario no tiene efectos significativos sobre el rendimiento. ¿Qué nos dice esto? Que al agregar un operario no nos va a aumentar nuestro rendimiento, ni va a hacer que mejore nuestro proceso. O sea que el factor B de operario no tiene significancia en este diseño de experimentos. A continuación tenemos el gráfico de interacción entre la batidora versus el operario. en donde nos dice que la batidora es el factor dominante en el rendimiento del sistema. Como lo decíamos, el operario no modifica el efecto de la batidora, por lo tanto, no hay una interacción relevante. Esto refuerza lo que se vio en el diagrama de Pareto y los gráficos de efectos principales sobre el factor A, el cual es significativo. Ponemos a continuación nuestro modelo de regresión que nos arrojó estos datos, donde tenemos que el intercepto que nos dio 132,1667 es el valor promedio del throughput cuando A y B están en el nivel bajo. Nos dio también que el intercepto de A nos arrojó un 42,83%, donde nos dice que el factor A tiene un efecto positivo fuerte sobre el rendimiento. El intercepto de B nos dio 0,1667, lo cual no es algo significativo. Factor B no tiene un impacto relevante. Y tenemos el intercepto entre la interacción A-B, el cual nos da negativo, menos 0,17. Eso significa que no es significativo. Bueno, en la interpretación de los coeficientes de determinación y determinación ajustado, tenemos que el valor R al cuadrado es igual a 1,0. Esto significa que el modelo explica el 100% de la variabilidad observada en la variable respuesta. Y en el valor R al cuadrado ajustado, no hay una penalización por el ajuste y, y los factores sin introducir alguna batidora o operador. Pero también tenemos como conclusión final, tenemos que el factor A, en este caso la batidora, tiene un efecto significativo y positivo sobre el rendimiento del sistema TRUP. El factor B, el operario, y la interacción AB no presentan efectos significativos. Como conclusiones tenemos que las mejoras en el sistema deben enfocarse en optimizar el factor A, que es la batidora, ya que es el único que impacta significativamente en el rendimiento. Como recomendación, tenemos de que no se justifica invertir recursos en modificar el tipo de operario en estrategias combinadas, dado que no generan cambios relevantes en el tropo. Bueno, esto nos indica que el diseño factorial es una herramienta efectiva para las tomas de decisiones basadas en evidencias estadísticas. Bueno, Entonces, eso sería esto todo por sería hoy. todo. Muchas gracias.